Este es el informativo católico. Urgente escándalo. Noticia católica del día del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Si los padres se oponen, teóloga alemana apóstata y hereje pide que no se exija que los niños se confiesen antes de recibir la primera comunión. En una entrevista con el portal ultrabergogliano Catholics, la teóloga Judith Konnemann, que ejerce la docencia en la Universidad de Münster, expresó su desacuerdo con que los sacerdotes exijan que los niños realicen la confesión como parte de la preparación para la primera comunión si los padres se oponen. Según Konnemann, esta práctica constituye, según ella, un abuso de autoridad. Lo que es una bendición para los niños. Yo recuerdo mi primera confesión. A mí nadie me abusó en mi primera confesión. No pasó nada de eso. Ni fue un abuso de autoridad. Fue con mucho respeto esa primera confesión. Bueno, ahora es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Si los padres no quieren que su hijo se confiese como parte de la preparación, que no es preparación, y el sacerdote decide excluirlo de la primera comunión, eso no es correcto, afirmó Konnemann. Según ella, esto implica que el sacerdote utiliza su autoridad para determinar quién puede recibir los sacramentos, algo que califica de inapropiado. Pues no es así, porque eso es ley de la Iglesia. No es cuestión de los sacerdotes. Los sacerdotes cumplen la ley de la Iglesia. La Iglesia Católica enseña que la confesión es una preparación necesaria para recibir dignamente la Eucaristía, especialmente en caso de pecado grave. El Código de Derecho Canónico, en los cánones 915 y 916, otorga al sacerdote la responsabilidad de garantizar que los sacramentos se administren según la doctrina y la disciplina de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica 1457 subraya que el sacramento de la penitencia es esencial antes de comulgar en estado de pecado mortal. Según esta doctrina, recibir la comunión en pecado grave constituye una ofensa seria que contradice la santidad del sacramento. No obstante, Konnemann sugiere que esta insistencia podría ser un ejemplo de clericalismo al imponer reglas que limitan la libertad de decisión de los padres y del niño. La profesora también abordó el tema del poder en las relaciones pastorales. Según Konnemann, la autoridad atribuida a sacerdotes o catequistas, ya sean clérigos o laicos, puede ser un terreno propenso a abusos. Este riesgo, dice, no se limita únicamente al ámbito del clero, sino que involucra también a religiosos y laicos. Un ejemplo que mencionó fue el contacto físico no consensuado, como abrazar a alguien sin asegurarse de que la otra persona lo desea. Igualmente criticó que un sacerdote pueda rechazar la comunión en la mano, afirmando que ello interfiere con la libertad del fiel de decidir cómo recibir el sacramento. Y con ese argumento, pues muy pronto pasará alguien desnudo a recibir el sacramento porque decidió hacerlo así, ¿no? Pero como ya no es la Iglesia Católica, es la secta bergogliana, cualquier cosa puede pasar, ¿no? ¿Cuántos matrimonios se han celebrado sin que se confiese la pareja? Porque tuvieron tiempo para ir a la bruja, tuvieron tiempo para ir al ritual de nueva era,
tuvieron tiempo para ir 6 horas al salón de belleza, tuvieron tiempo para medirse 20 veces el vestido, tuvieron tiempo para recibir los conjuros de la mamá y de la abuela, pero no tuvieron tiempo para confesarse. Y los casan sin confesarse. Y mienten y dicen que sí se confesaron. ¿Serán válidos esos matrimonios ante Dios? Es increíble, ¿no? Y no son capaces nunca de acercarse a confesar que se casaron, que recibieron el sacramento sin confesarse. Y eso hay que confesarlo, ¿no? Es muy complicado todo lo que está pasando. Lo cierto es que al día de hoy es mucho más fácil encontrarse con un sacerdote que se niegue a dar la comunión en la boca que en la mano. Judith Conneman, nacida en 1962, es una teóloga y académica alemana, especializada en pedagogía religiosa, investigación educativa y estudios de género. Con eso último dañó todo lo demás. Realizó sus estudios en teología católica, sociología, tiene sesgo marxista, y educación en las universidades de Münster y Tubinga. En 2002 obtuvo su doctorado en la Facultad de Teología Católica de Münster con una tesis sobre la forma de religiosidad en la modernidad tardía. Un tema bien anticatólico, ¿no? A lo largo de su carrera, Conneman ha ocupado diversos cargos académicos y de investigación. Entre 1992 y 1997 fue asistente de investigación en el Seminario de Teología Pastoral y Educación Religiosa en Münster. Ha tenido otros cargos muy importantes, pero se le olvidó leer la Biblia, se le olvidó el catecismo, se le olvidó todo a esta infiltrada en la iglesia. No falta sino que Bergoglio la haga obispa, ¿no? Y la ponga en un dicasterio, en el de la familia, para que ayude a destruirla, ¿no? Es una feminista, es una marxista, es una apóstata, una atea. A esto tan terrible, a este despropósito hay reacciones. Hispanicus escribe: esta mujer no tiene fe. En su orgullo, Dios se apiade de su alma, va de cabeza a la condenación eterna. Y lo más terrible, arrastrando tras de sí a muchas almas de niños. Jorge Cantú, entre 1992 y 1997, fue asistente de investigación en el Seminario de Teología Pastoral y Educación Religiosa en Münster. Pobres niños, con estos defensores de sus derechos. Ya no necesita molestarse Satanás en enviarles a su diablo de la guarda. Todo cuadra en ella, juventud en los años 60 y 70 del siglo pasado, liberación sexual, modernismo teológico, ideología de género. Y marxismo, porque socióloga, marxismo, obviamente. Ultramontano escribe: tantos títulos y cargos para salir con una opinión tan alejada de la fe católica que no se puede explicar cómo es que esta mujer sigue llamándose católica si ataca a los niños. Bueno, sí se puede explicar. La agenda de Bergoglio es desmantelar todo lo que se llame católico. Así tenga que llevarse almas de niños por delante. Luis López escribe: decía Montaigne que no había existido en la historia un disparate que no hubiera sido defendido por un filósofo. Lo mismo cabe decir actualmente de los teólogos marxistas. Imagino que esta señora, me niego a incluirla en la misma profesión que Santo Tomás o Joseph Ratzinger, dice esa barbaridad pensando que los niños de comunión no pueden cometer por su edad pecados graves, pero la realidad es que a partir de que se comienza a tener uso de razón,
Sí es posible cometerlos, incluso a una edad muy temprana, con independencia de que puedan existir los atenuantes que queramos. Mal se empieza si nuestra primera comunión la unimos a un acto de soberbia, y lo que mal empieza, mal acaba. Flames Dialis. Bueno, pues aquí tenéis una perfecta candidata al dicasterio femenino de su santidad. Porque ya no solo es que sea mujer, cuestión importante, que no va a entender lo contrario la gente del mundo, que no lee a San Pablo, sino que sus ideas hayan sido heterodoxas durante décadas, mientras se afianza en los puestos de poder. Supongo que sabéis que todo va a salir muy mal. Marta de Jesús, abuso de autoridad por parte de los padres en todo caso. Los sacramentos son lo que son y se celebran como se celebran. Si los padres no están de acuerdo, que no les hagan hacerla y ya está. ¿Quieren ir sustituyendo sacramentos sagrados y celebraciones religiosas por fiesticas paganas o qué? No, lo que pasa es que entienden que en este momento los sacramentos todos son falsos. Así que no importa si la persona está confesada o no. Porque todo lo que suceda en los templos en nombre de Bergoglio es falso. Tere dice, es discusión, la mantuve con los catequistas de Suiza, que decían que los niños no pecaban, y como pregunté por qué tampoco confesaban a los mayores, para el matrimonio, por ejemplo, me dijo que en la misa está una parte donde se perdonan los pecados, pero eso no cubre los pecados mortales, ¿no? De hecho, en Suiza, en la misa, se santigua el pueblo cuando culmina el acto penitencial durante la misa, y el sacerdote dice: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, sí, pero los pecados veniales, dice la doctrina. Benedicto los corrigió en alguna catequesis, porque esta oración no perdona los pecados mortales. Hace falta la confesión, el sacramento, la confesión sacramental para poder recibir la Eucaristía. Así es. No, esta oración no perdona los pecados mortales. Devoto agrega, hoy vuelve a ser 28 de diciembre, hoy 9 de enero, Santos Inocentes, o es que a esta no le paga suficiente la iglesia evangélica que se hace pasar por católica. MS, se han protestantizado, un fenómeno normal, porque vive en un ambiente claramente protestante. Pasa con los que hablamos dos idiomas con la misma raíz, que se mezclan. Por ello, algunos profesores no deberían impartir clase de la lengua A si la mezcla con la B. Lo mismo con las religiones, señora. Váyase a casa, no haga daño a los niños, respete a los niños. Con los niños no se meta. Marta de Jesús vuelve a escribir. Acabo de leer que esta señora se dedica a estudiar fantasmas, estudios de género, algo que no existe. Impresionante, probablemente haya dejado de creer en Dios, que sí existe, y crea en esas otras cosas, inventadas por el hombre para justificar pecados sexuales y cumplir la famosa agenda hacia el panem castrado. Negará que Dios creó dos sexos y no géneros, y que lo único permitido por Dios es la relación procreativa, conyugal, amorosa. Me pregunto, ¿por qué fingen ser católicos? Debe ser muy duro para ellos. En este caso, para ella. Sencillos y astutos, Dios nos guiará. ¿Sí? Fingen ser católicos, querida Marta de Jesús, para hacer daño dentro de la iglesia. Como Bergoglio finge ser católico. Alberto dice, primero, fue Jesús quien instituyó el sacramento de la confesión cuando dio a los apóstoles
el poder de perdonar los pecados y no distinguió entre adultos y menores de 7 u 8 años. Si la Iglesia entiende que es posible recibir la comunión a esta edad, se debe admitir la confesión. Si los padres no autorizan la confesión, entonces, ¿por qué quieren que sus hijos hagan la primera comunión? ¿Para qué quieren que sus hijos hagan la primera comunión? 2. Un ejemplo que mencionó fue el contacto físico no consentido, como abrazar a alguien sin estar seguro de que la otra persona lo quiere. En los países latinos esto no funciona, ya que existe un cierto consenso cultural respecto a la normalidad de abrazar a los niños, especialmente por parte de las mujeres. Cuando era niño, muchas mujeres me abrazaban por cariño y me apretaban. A veces incluso me escapaba de ellas. William Fernando Rincón Socha, sacerdote. Opinión de un sacerdote, presbítero. Queridos lectores, he aquí una candidata al cargo de prefecta del dicasterio de la doctrina de la fe. Esta señora está haciendo méritos para el perfil que se ajuste a los deseos del Santo Padre. ¿Cuál Santo Padre? Padre Fernando Rincón Socha. ¿Cuál Santo Padre? Bergoglio no es papa. Luis, a no ser que lo esté diciendo con ironía. Luis escribe, sencillo, no quieren comunión, solo un evento social, que sigan de largo. La Iglesia no tiene por qué modificar los sacramentos por caprichos personales. Lutero sigue haciendo daño, claro que sí. Gerardo, podría ser una forma de clericalismo. Me tienen hasta el copetillo con esa palabra. La utilizan como pretexto para todo. Y no hay nadie más clericalista que Bergoglio, que utiliza el clericalismo para imponer una dictadura en el Vaticano. Feligrés agrega, para ser teóloga y disque pedagoga le falta de lo uno y de lo otro. Ahora la primera comunión no solo la hacen niños pequeños, sino también algunos jóvenes, entre 10 y 12 años o 13, por ejemplo, incluso adultos. Estamos hablando de una edad suficiente para confesarse. La confesión es un aprendizaje y una experiencia, y es muy bueno hacerla desde pequeños. Por lo general los catequistas ayudan a la preparación y los sacerdotes ayudan a los niños al momento de hacerla. La confesión es algo positivo que nos libera y nos ayuda a tener un encuentro más cercano y digno con nuestro Señor Jesús. Lástima que estos sacramentos ya se han prostituido en los templos, ¿no? Los padres deberían aceptar que se necesitan ciertas disposiciones en la religión católica para comulgar, sino para que quieren ser católicos. Si no, ellos pueden perfectamente llevar a sus hijos a una iglesia protestante a que no les den el cuerpo de Cristo, sino un pan cualquiera que no se puede consagrar. Bueno, en los templos tampoco está consagrándose. Las cosas no son como uno opina. Me extraña que esta mujer, siendo alemana, no comprenda de reglas y condiciones, siendo Alemania un país tan lleno de reglamentos que hasta para sembrar un árbol en tu jardín debes preguntar si puedes o no en una alcaldía. Si no es en la preparación para la primera comunión, ¿cuándo van a aprender los niños a confesarse? Estoy totalmente de acuerdo que los niños deben confesarse antes de hacer su primera comunión. Así le pierden miedo a ese sacramento, que no tiene por qué ocasionar miedo, y aprenden a ser conscientes de lo que está bien y lo que está mal. No pienso que los niños tengan, por decir, pecados mortales por decir mataron a alguien, pero pueden aprender que mentir, que decir algo ofensivo a otros, que hacer bullying puede ser pecado mortal. Pero ojo, le voy a responder algo a esta persona, al feligrés. Resulta
que los niños desde muy temprano en los preescolares, en los jardines de infancia, están recibiendo información sobre sexo y sobre agenda LGBTI, de tal manera que cuando llegan a los 6, 7 años, casi que están ya en capacidad de cometer pecados mortales, ¿no? Gracias a sus profesoras pervertidas. Lidia Eugenia González García. Esa mujer no tiene la más remota idea de la religión católica. Ana Wynne. Tantos títulos y cargos, ¿de qué le sirven si no es humilde? Los santos siempre han sometido sus inteligencias a la iglesia. Ellos nunca se han opuesto o han opinado lo que creían que debía de hacer la iglesia. Siempre y en todo se han sometido a juicio de la iglesia. Estoy de acuerdo que los laicos tengan acceso a las ciencias sagradas, pero con humildad, sometiéndose en todo a la iglesia. Si a los laicos las ciencias sagradas nos convierten en soberbios, es mejor saber lo justo para salvarse y santificarse. Ha habido muchos santos y doctores que no han estudiado teología y que nunca dijeron a la iglesia lo que debía de hacer y han llegado a doctores. Sin la santa obediencia no haremos nada. Además, es un peligro, son un peligro las facultades de teología, de sociología y de filosofía, porque matan la fe de cualquiera. Calesio, otra que mejor tiene que irse a la playa, que se vaya, que salga de la iglesia. María. A todas estas personas lo que hay que hacer es no hacerles caso, que sigan con sus milongas y nosotros a lo nuestro. Sí, pero mientras tanto hacen mucho daño. Por eso hay que denunciarlas. Este concepto, doña María, es absolutamente tibio. Parece que a usted no le importan los niños. Boanerges, me apunto a colaborar con el pago para la excursión propuesta por Calesio. Con ese nombre parece amiga de otra tocaya que se llama Butler. Asquito, no más da esa persona. Bernardita, recién leo a Marta de Jesús, gracias por el aporte biográfico, así es. Van tomando la plaza como las ratas de un cuento de Andersen, pero no es cuento. Hay que armarse seriamente para esta guerra porque van por todo. Y hay que decirlo claramente, son enemigos de Dios. Fermín, teóloga, seguro, más que teóloga yo diría que es teólogo, o igual es un teólogo. ¿Qué veremos? Ah, claro, se refiere a la foto. Tiene una pinta de hombre esta mujer tremenda, ¿no? Y ahí también está dicho todo. Ángeles Bernic, hablan mucho de derechos. ¿Qué tal si recuerdan los derechos de Dios? Los derechos de la Iglesia Católica de establecer los requisitos para recibir la comunión. Si no están de acuerdo con los requisitos, pues que no pidan recibir el sacramento. Simple, pues, bueno, fuera. Emiliano, ¿y quién carajo se cree esta mujer para decir que sí y que no? ¿Quién le dio entidad a esta nefasta? Que Dios la libre del fuego de la gehenna y del chirriar de dientes. Francisco Tostón de la Calle. Pues está totalmente desfasado, está tostado el señor Tostón, porque dice es sumamente difícil que un niño de 7 años se haga la que se suele hacer, la primera comunión, cometa un verdadero pecado mortal. ¿Cómo que no? Y le responde LF, los pecados veniales también se confiesan. Y María agrega, lo digo y lo vuelvo a decir, todo esto es culpa de Bergoglio. Él tiene la grave obligación de corregir a toda esta gentuza sinodal, y si aún así no le hacen caso, los debe excomulgar. Así de simple, porque Bergoglio está consintiendo que se sigan perdiendo almas por culpa de estos sinvergüenzas, y lo aún peor, que se sigan propagando las mentiras y herejías de los mismos. Lo dicho, Bergoglio es el gran culpable de todo este caos.
en este caso por omisión, de sus responsabilidades que no las tiene. Porque doña María, ¿usted no sabe acaso que Bergoglio no es papa? ¿Por qué lo llama papa? Es comunión y punto. Ahora paz y después gloria. Nunca mejor dicho. Bien, hacemos una breve pausa y regresamos con la siguiente noticia, desarrollando, pues por supuesto, el siguiente titular, ¿no? Estamos en el informativo católico. Estamos en el mundo a través de www.radiorosamísticacolombia.com www.radiorosamísticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.